también es de Puebla y es estudiante de la profesora Dulce. Y Tere, pues manda un saludo para todos nosotros. Pues ya está grabando. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta eh, 21ª mesa redonda internacional del Consejo de Transformación Educativa. Empezamos, como les decía, el 22 de mayo en el contexto de la pandemia del coronavirus y estamos ya en la 21ª el día de hoy con el tema Escuela y Pueblos Originarios. Y para eso hemos invitado a 3 especialistas en el tema: la doctora Dulce María Pérez de la Universidad Pedagógica de Puebla, Universidad Pedagógica Nacional sede Puebla, quien ha estado trabajando este tema ya durante muchos años, el maestro Manuel Jiménez, quien fue director de capacitación para la educación intercultural por parte de la SEP, y el psicólogo Omar Chávez Vitorino, quien ha trabajado también con pueblos originarios, con experiencias muy interesantes, y el día de hoy vamos a analizar este tema, ¿no? Desde el punto de vista de la moderación, que es lo que me toca a mí, voy a hacer una breve introducción para luego darles la palabra a cada uno de ellos y al final dialogar entre todos sobre este interesante e importante tema en el México y en el mundo del siglo XXI. Estamos iniciando la tercera década del siglo XXI. Y este tema pues es importante porque nosotros en México nos fuimos invadidos por los europeos en el siglo XVI, fue colonizado, este país que hoy es México, durante 300 años se llamó Nueva España, fue colonizado, y en esa Nueva España los pueblos originarios se les llamó indígenas, nativos, de manera generalizada, y se les despreció, se les menospreció, se les consideraba de las castas menos importantes comparadas con los criollos y sobre todo con los españoles peninsulares, al grado de que se puede decir que una parte de esa cultura de menosprecio hacia las culturas nativas de este continente, de Mesoamérica, pues se fue incorporando en la cultura y en la personalidad y en los sentimientos de muchas personas, y era muy fácil eh, criticar, despreciar, menospreciar a las personas porque no hablaban español, porque hablaban dialectos, se le llamaron dialectos a sus lenguas, y incluso muchos de ellos, hasta todavía en la actualidad, han expresado con vergüenza que hablan otro idioma, se niegan a veces a expresarse en su idioma para que no vayan a ser identificados y por lo tanto menospreciados, se inhiben, muchos de ellos todavía se sienten como menos frente al patroncito, mande usted patroncito, que ha sido el estereotipo que se ha establecido, en los gobiernos, inclusive en la Constitución mexicana de 1917, reformada también en años posteriores, se establece en el artículo 2 un capítulo especial de los pueblos indígenas, como si los pueblos indígenas tuvieran derechos diferentes, como si fueran reservas, parecido a como en Estados Unidos también se segregó a las comunidades originarias a reservas, como si fueran pues cosas turísticas, pues pobres que están desapareciendo, se están extinguiendo, y se les consideró como personas a las que había que socorrer, que apoyar, y mucho de eso ha estado en el sentido de la educación intercultural. Pues hay que enseñarles español porque pues eran cuatreros, se les llamaba porque no hablaban bien el español, y entonces hay que enseñarles español y la ciencia europea y la ciencia moderna, y todo lo que pudiéramos ahora decir que eran su sabiduría, sus valores, sus culturas milenarias, pues se menospreciaba, a pesar de que en la gastronomía mexicana, pues la presencia de las culturas originarias, pues ha sido muy importante, y también en la familia, el significado de la maternidad e incluso de la paternidad en las comunidades originarias va a ser muy importante. En años más recientes hemos estado luchando, y por eso en esta mesa redonda se llama Escuela y Pueblos Originarios, porque queremos darles un valor especial a estas culturas, verlos como que tienen un derecho primario, incluso sobre los que llegaron después, que tienen un arraigo, que tienen una cultura milenaria que habría que valorar, aprender y proyectar. Por eso nosotros estamos hablando de pueblos originarios, en algún momento hablando con Pedro González, que es el líder de la Asamblea de Migrantes
indígenas en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, empezamos a hablar de pueblos originarios. Dice, pero yo pueblos originarios es la primera vez que lo oigo, me dijo hace unos 10 años. Y pues yo me siento indígena, para mí es muy importante ser indígena. Y acordamos hablar de los pueblos originarios indígenas, pero la palabra indígena parece ser segregadora, es en sí misma pone una barrera entre lo indígena y lo no indígena. Entonces los pueblos originarios, en cambio, es un concepto que es un orgullo, que es algo que se puede proyectar, que es algo que tiene un derecho natural e histórico sobre el territorio, sobre los bienes que están en esta parte del mundo y que tienen una cultura de la cual hay que abrevar y hay que nutrirse. Entonces, al hablar de pueblos originarios, nosotros estamos proponiendo que las lenguas originarias no dejen de ser dialectos, que ya eso ya está más o menos aceptado, pero queremos ir un paso más allá. Queremos que sean lenguas oficiales y que todas las leyes y los documentos formales estén traducidos a todas las lenguas. Y algo más que tiene ya que ver con la escuela. Estamos proponiendo que en la escuela se estudie, así como se estudia inglés o francés o otro idioma, italiano, etcétera, que al menos en las escuelas de educación básica se estudie una lengua originaria y sus culturas, y que se aprenda la lengua, porque hay una riqueza ahí estética, cultural, que hay que recuperar y que puede darle un sentido de identidad más profundo y de sabiduría más profundo a nuestros educandos. Entonces, en esta mesa redonda, lo que queremos pedirle a los que van a intervenir, a la doctora Dulce María Pérez, al maestro Juan Manuel Jiménez, al psicólogo Omar Chávez Victorino, que piensen en si nos pueden hacer un comentario en ambos sentidos. Es decir, la escuela, que es lo más tradicional, cómo se piensa la escuela para los pueblos originarios, en su idioma, bilingüe, como dice, bilingüe intercultural, o hay que enseñarles español, o hay que mantenerse neutros en su idioma, o cómo sería pensar la escuela para los pueblos originarios. Y en el sentido opuesto, cómo los pueblos originarios se pueden proyectar y pueden influir a través de su sabiduría sobre la escuela, teniendo en cuenta algo que yo digo que es las aportaciones más importantes de los pueblos originarios a la cultura nacional y a la cultura mundial, y que hay que recuperar su sentido cósmico, su sentido de naturaleza, en primer lugar, su sentido de comunidad, el tequio como concepto de servicio a la comunidad. De hecho, estoy proponiendo que las escuelas se centraran en el tequio, en el servicio a la comunidad, en lugar de estar aprendiendo cosas que no se sabe para qué sirven, que se centren en el tequio. Y tercero, que me parece muy importante, su sentido estético y afectivo. Bueno, podrían ser 4. Tercero, su sentido estético y su sentido afectivo, como eso pudiera tener un espacio dentro de la escuela. Las culturas originarias dentro de las escuelas, no solamente las que están en las zonas o que tienen población de pueblos originarios, sino en todas las escuelas del país y, por qué no pensarlo, del mundo. Bueno, con esa introducción que me permito hacer, le quisiera pedir en primera instancia al maestro Juan Manuel Jiménez que haga un comentario, haga su ponencia, si quiere compartir, está listo para compartir las diapositivas y bueno, siéntanse libre. Entonces, más o menos 15 o 20 minutos por ponencia y posteriormente haremos un diálogo con todos los que están hoy reunidos aquí, que en este momento son 53 más los que están en Facebook. Adelante, profesor Juan Manuel. Gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla, por favor. Perdón, antes de que empiece el profesor Juan Manuel, le quiero pedir a Ale Jurado, a nuestra compañera Ale Jurado, que lea la semblanza del maestro Juan Manuel. Por favor, Ale. Por supuesto. Claro que sí. El maestro Juan Manuel tiene una licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con la propuesta Alternativas de Educación Indígena en la Selva Lacandona. Tiene maestría en Planificación y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, con la tesis Globalización y la Pérdida de Fronteras, Asunto de Seguridad Nacional.
Tiene una vasta experiencia profesional, ha sido director de formación y capacitación de agentes educativos de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, coordinador de la región Mixteca del Estado de Puebla, en la Secretaría de Desarrollo Social y Finanzas del Estado, subdirector de la Organización Social, de la Dirección General de Organización Social de la Sedesol, jefe de la Oficina de Formación Docente en la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Tiene vastas publicaciones y ha colaborado en planeación, desarrollo y publicación de propuestas educativas. Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. ¿Sí se mira la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bien, pues yo quisiera empezar un poquito con este devenir de la educación para los pueblos originarios. Ya mucho de lo que dijo el doctor Marcos, bueno, nos da una idea, y nada más quisiera complementar que hasta los años 40 se pensaba que en lo indígena como un problema que era derivado del atraso cultural y que la solución era darles cultura, como si no tuvieran cultura. Y esto se entendía básicamente castellanizarlos, es decir, que el aprender el idioma castellano iba a garantizar que tuvieran una cultura. Esa era la creencia que se tenía y bueno, creo que hay algunos resabios de esa creencia que actualmente todavía permean algunas capas o estratos de la sociedad. En los años 70, con la política de participación, se hace un reconocimiento discursivo del carácter multicultural y multilingüe de la nación mexicana. Esta diversidad, esta multiculturalidad y multilingüismo que está presente en nuestro país había sido negado, había sido invisibilizado por políticas que pretendían homogeneizar al país. Esto derivado en mucho de la conformación del Estado-Nación mexicano, que requería tener algunos símbolos que unificaran al país, ¿no? Tales como la lengua, lo mexicano, ¿no? La religión incluso, los símbolos patrios, en fin. Esta idea homogeneizante permeó todas las políticas educativas y los grupos originarios, los pueblos indígenas, no fueron ajenas a ellos, ¿no? En los años 70 hay una política, hay un cambio de política, ¿no? Hay una política que pretende darle mayor participación a los pueblos originarios y bueno, esta participación se da a nivel de funcionarios públicos. Se asignan algunas áreas de las instituciones educativas a renombrados intelectuales indígenas, ¿no? Ahí en esos años es donde surge la propuesta de educación bilingüe y cultural, la cual, bueno, después fue rebasada por considerar que, bueno, no se trataba nada más de dos culturas ni de dos lenguas, ¿no? Sino que tenemos una infinidad de culturas y de lenguas. Tenemos nada más 11 familias lingüísticas que agrupan 68 lenguas nacionales y más de 364 variantes dialectales, ¿no? Y aquí nada más pongo el acento en lo que señalaba ya el doctor, en que de manera despectiva, de manera de menosprecio, desvalorizando las lenguas de los pueblos originarios, mucho tiempo se les llamó dialectos, ¿sí? Era una manera de desvalorizar al otro, llamándole dialecto, y bueno, ya tenemos un mayor reconocimiento de que son lenguas como el inglés, el francés, el alemán, todas tienen una gramática, tienen una forma que sean agrafas, en su mayoría es pues solamente el efecto de este proceso colonizador que tuvieron y esta diglosia que subyace frente al español, ¿no? Este dominio de las lenguas supuestamente cultas que han hecho de lado las lenguas de los pueblos originarios y ya existe una reglamentación, la Ley General de Derechos Lingüísticos, que, bueno, las reconoce y las coloca como lenguas nacionales
a la par que el español, ¿no? Esto es muy importante porque estamos dando un paso más allá de el reconocimiento y revaloración de las lenguas. Pero, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad tenemos que en la encuesta intercensal del 2015 hay 25 millones de personas que se autoescriben como indígenas y afrodescendientes. Aquí hago un paréntesis. Dentro de estas minorías que han sido invisibilizadas, discriminadas y bueno, con todo lo que esto conlleva, hay un grupo que recientemente, en los últimos años, ha empezado a emerger también reclamando y exigiendo sus derechos como ciudadanos mexicanos y como una particularidad de sus orígenes, y son los afrodescendientes, ¿no? Entonces, este conjunto de indígenas y afrodescendientes suman en esa encuesta 25 millones de personas, ¿sí? Que para los 120 millones y fracción que somos en todo el país, bueno, pues es un dato significativo, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia educativa, esta población presenta, nada más por darles algunos ejemplos, la escolaridad media nacional es de 9.2, quiere decir que tenemos un poquito más de secundaria, ¿no? A nivel nacional, en tanto que para la población hablante de una lengua indígena, solamente tenemos el 5.7, es decir, casi no concluye en la primaria, ¿no? En tanto que el porcentaje de analfabetismo en la población mayor de 15 años, a nivel nacional, el analfabetismo es de 5.5%, mientras que para la población hablante de una lengua indígena es del 23%, casi 4 veces más, ¿no? Esta situación pues nos da idea de que el avance en cuanto al servicio educativo que se le ha brindado a los pueblos originarios pues deja mucho que desear aún, ¿no? Sin embargo, a nivel normativo han surgido una serie de reglamentaciones, de modificaciones constitucionales, incluso la firma de tratados y ratificación de tratados y acuerdos y declaraciones que México ha ratificado en diversos momentos sobre los derechos de los pueblos originarios, sobre la declaración del respeto y del derecho a la diversidad cultural, en fin, una serie de acuerdos que México ha firmado y que, bueno, tienen un carácter constitucional recientemente con la modificación del artículo 1 de la Constitución. Estos acuerdos que México firma a nivel internacional, bueno, tienen ese carácter, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el marco normativo ha avanzado. Tal vez en los hechos, en la realidad misma, no se vea, pero ya está plasmado de alguna manera. Y yo creo que una cuestión importante es poder dar a conocer este avance, porque en muchos se desconoce, ¿no? Se desconocen estos tratados, estos acuerdos, estas modificaciones a la Constitución, y bueno, no hay un marco entonces que fundamente algunas propuestas educativas que tiendan a resarcir y a remediar esa deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios, ¿no? Solamente, bueno, mencionar que de pasar de ser de un derecho de prestación, como se establecía en la Constitución, en las últimas reformas del 2011, esta ya se establece como un derecho humano, ¿sí? Una educación de calidad que tiene que ver necesariamente con la pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Entre los acuerdos internacionales que México ha firmado y que tiene relación con esto de la educación y los pueblos originarios, está el acuerdo 169 de la OIT, en donde hay una amplia serie de artículos, de articulados, que establecen los derechos y las necesidades que deben de ser atendidas por los países para con sus pueblos originarios, ¿no? Y bueno,
Recientemente, ya hace algunos años, pero bueno, es también poco difundido, en la Constitución México ya se reconoce como un país multicultural y plurilingüe, ¿sí? Este reconocimiento, bueno, pues ya está plasmado ahí, solo falta que le demos carnita, ¿no? Que lo hagamos realidad. ¿Y a quienes corresponde hacer realidad eso? Pues a las instituciones educativas que de alguna manera tienen que ver con proyectos relacionados con la educación de los pueblos indígenas, ¿no? En estas modificaciones y en este marco normativo, pues lo que se busca es preservar, desarrollar, revitalizar la cultura y la lengua de los pueblos originarios, su cosmovisión, sus usos, sus costumbres, sus formas de organización y bueno, ya lo mencionaba el doctor también, sus derechos hacia el territorio que ocupan, los recursos naturales, el manejo de sus recursos naturales, etcétera, ¿no? Dentro de este marco se han generado algunas propuestas que avanzan más en este sentido y bueno, tenemos así la aparición de las universidades interculturales que pretenden ser una opción de educación superior dirigida a los pueblos originarios. Estas universidades, y creo que aquí hay algunas estudiantes de alguna universidad intercultural, y bueno, ellas sabrán más que yo, que de alguna manera estas universidades están localizadas en regiones indígenas, en donde más que ofertar carreras, digamos, tradicionales, ofertan una suerte de carreras que pretenden ser un vínculo con el contexto, ¿sí? Carreras que tienen que ver más con el contexto inmediato de la universidad y de los estudiantes y que pretenden que estos se arraiguen ahí, desarrollando proyectos sustentables, desarrollando proyectos que fortalezcan su lengua, su cultura, entre otras cosas. También dentro de este marco normativo se han generado desde el 2004, se han desarrollado propuestas diferentes en cuanto a la formación de docentes. Docentes que sean formados para atender esta diversidad cultural y lingüística. Y bueno, este es otro de los avances que a veces son avances, pero a veces también se dan retrocesos, porque déjenme decirles que al interior de las propias instituciones, este desconocimiento, este sentimiento que señalaba por ahí también el doctor de menosprecio, esta discriminación estructural que traemos como en el tuétano, pues no permite mucho el avance de repente, ¿no? Al interior de la misma secretaría, pues hay fuertes resistencias ante proyectos educativos diferentes a los nacionales, ¿sí? Todavía tienen esta idea de homogenización, de generar proyectos educativos para todos, como si todos habláramos igual, como si todos aprendiéramos de la misma manera, como si todos desarrolláramos procesos de aprendizaje iguales, sin dar espacio a la diversidad en que nos acercamos al conocimiento, ¿sí? Esta diversidad de epistemes ha sido negada, el conocimiento occidental y universal pues es ponderado como el valioso, lo que dice la escuela, lo que dicen los libros de texto, pues es lo que vale, y lo que saben las comunidades y los pueblos originarios, pues son creencias, ¿no? Pues no se valorizan. Y bueno, así tenemos entonces que el proyecto para formar docentes interculturales bilingües arrancó con 7 normales y después se fue generalizando, no a nivel nacional tenemos más de 200 normales, sin embargo existen 26 escuelas normales interculturales bilingües que han generado un colectivo y que actualmente están trabajando para desarrollar una propuesta curricular más acorde y que pueda conjugar y articular las diferentes cosmovisiones, tanto las cosmovisiones de los pueblos originarios como otras lógicas culturales, ¿no? Y bueno, ante este panorama,
quería ya para finalizar, y bueno, no por ser menos importante, sino por ser el centro de lo que quiero compartir con ustedes, 2 experiencias educativas. Una en la Selva Lacandona y la otra que tiene que ver con esto último que les mencionaba, con el Colectivo Nacional de Normales Interculturales Bilingües. En la primera de ellas es en el nivel de educación básica. Fue un proyecto educativo promovido, gestionado por una organización indígena campesina de la región de Las Cañadas en el estado de Chiapas, y que bueno, esta organización no solamente veía por aspectos de producción, por aspectos económicos, sino también le preocupaban otros aspectos de la vida de sus comunidades, de sus miembros de la organización, y bueno, uno de ellos, de esos aspectos, pues es la educación. Pues fue como empezaron a gestionar, a solicitar recursos y de alguna manera a pedir apoyo a otras instancias, a otros organismos, ¿no? Y este proyecto, pues, fue de manera, por llamarlo así, fue autogestivo. ¿Cómo decirlo? Los maestros comunitarios que operaron este proyecto, esta propuesta educativa, eran elegidos en la asamblea de la comunidad. ¿Sí? Estos maestros provenían de las mismas comunidades, hablaban la lengua de los estudiantes, de los niños y de las niñas, y conocían su cultura. Pero además recibían el mandato de la comunidad, y bueno, la comunidad vigilaba su proceder, los apoyaba en cuanto a la infraestructura de las aulas, ¿no? Y bueno, la propuesta educativa ya en lo pedagógico fue construida con la participación de estos maestros elegidos en la comunidad y de la comunidad misma, ¿sí? Se partía de los saberes, de los conocimientos que las comunidades tenían para articularlos con los mínimos nacionales en los niveles de preescolar y de primaria. Se hizo un estudio de toda la currícula de la educación formal, de la educación básica de ese entonces, para tenerlos como un referente, no para ponerlos sobre los saberes y conocimientos de la comunidad, ni para usar el conocimiento de la comunidad y de los ancianos y de las personas de las mismas como un pretexto para poder acceder a los conocimientos llamados universales o nacionales y después dejarlos de lado. No, era a partir de estos conocimientos, enriquecer estos conocimientos con otros aportes de la cultura nacional y universal, y esto necesariamente fue beneficioso para los niños porque tenían una visión más amplia de saberes y de conocimientos. También otro rasgo importante de la propuesta educativa fue que se recuperaron formas de aprendizaje y construcción de conocimiento que iban más allá del dictado, de la copia, de la cátedra del docente, sino que iban involucrándose en un proceso de conocimiento y reconocimiento de su contexto, de los saberes de su comunidad, y cómo los conocimientos que la escuela les proveía podían ser aplicados de manera casi inmediata en su contexto, a través de un proceso metodológico que tuvo como base la investigación-acción. ¿Sí? La propuesta educativa se organizó, tuvo una organización modular y se desarrolló a partir de unidades de investigación-acción por grado escolar. Y bueno, esto fue un proceso muy rico porque no solamente construyó algo nuevo, sino que ellos, al participar en esta construcción, se la apropiaron, la entendieron, no vino de fuera ni verticalmente, no les cayó un plan ni programa de estudios, ellos lo construyeron y lo desarrollaron de la mejor manera. Esto tuvo un
un impasse después del 94 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hubo un breve lapso, ¿no? Se hizo una pausa por ahí, pero después hubo quienes pudieron retomar parte de esta experiencia, como fue la amiga María Bertelli y el amigo Jorge Gachet, que de alguna manera encontraron esta semilla ahí en la selva lacandona y generaron otros materiales que seguramente todos conocen por ahí. Se nos está terminando el tiempo, maestro Juan Manuel, para esta primera participación suya, pero a mí me gustaría que hiciera una expresión breve sobre esta idea de que las culturas y los pueblos originarios estén presentes en toda la educación básica y no solamente en las regiones donde está la población, concentrada la población de los pueblos originarios. ¿Qué opina usted sobre eso? Muy bien. Sí, si gusta, entonces doy por terminada la presentación. Para una primera sí va a haber una segunda parte donde va a haber un cierre de 5 minutos al final, pero sí me gustaría una frase, un momento breve de usted sobre cómo los pueblos originarios se pueden hacer presentes y pueden enriquecer la educación en todas las escuelas. Pues como ya lo mencionaba, a los niños en cualquier escuela, al tener la posibilidad de contar con diferentes formas de construir el conocimiento, es una riqueza. En lo lingüístico, al tener diferentes formas de nombrar el mundo, también es una riqueza. Y la relación hombre-naturaleza que establecen los pueblos originarios y que es de respeto y de saberse parte de la naturaleza y no de estar sobre la naturaleza, es una riqueza invaluable. Hemos deteriorado el mundo natural de una manera catastrófica y el regreso y volver la mirada a las prácticas precapitalistas que tienen los pueblos originarios de cultivo y de respeto a la madre tierra nos puede enseñar mucho para conservar el planeta. Muchas gracias, maestro Juan Manuel, por esta primera participación. Va a haber una segunda oportunidad de 5 minutos al final de la charla por cada uno de los ponentes que están invitados y que le agradecemos que estén aquí. Le vamos ahora a dar la palabra al psicólogo, el doctor Omar Chávez Victorino, para que nos haga su ponencia y veamos cómo se va articulando y complementando con la que nos acaba de hacer el maestro Juan Manuel Jiménez. Adelante, maestro Omar, por favor, doctor Omar. ¿Empiezo o le vas a presentar? ¿Está bien si hago la presentación, doctor? Sí. Ok. El maestro Omar Chávez Victorino es licenciado y maestro en Medicina Conductual por la UNAM, donde estudió el doctorado en Psicología y Salud. Ha trabajado en el área docente y clínica desde 2009. Actualmente labora como docente en la MAPSI y en la Universidad de Monterrey, en el área de Psicología Clínica. Tiene diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y se ha presentado en congresos igual nacionales e internacionales. Perteneció a grupos de investigación en la FES Iztacala, en el grupo T de investigación interconductual y en Granada, España, en el grupo de medicina conductual. Su principal línea de investigación es el servicio de salud en la población indígena, para lo cual realizó una estancia de investigación en la montaña mixteca del estado de Guerrero, de la que se han desprendido diversos productos escritos y orales. Adelante, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas también. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, doctor Marco Eduardo, y también por la presentación, Ale. Yo les voy a compartir una serie más bien de fotos y les voy a ir contando y voy a mezclar teoría, también la propuesta que, pues no es propuesta, más bien todas las cuestiones acerca de educación y pueblos originarios que surgen a partir de lo que les voy platicando y de cómo fue la experiencia, pero creo que algo importante es el contexto, ¿no? Contextualizar a qué nos referimos cuando hablamos de pueblos originarios, de educación,
y todo lo que implica la manera en que se presenta actualmente la educación en el país, la manera en que se intenta extender o dar cobertura a la educación en los pueblos originarios y las preguntas que comentaba el doctor, ¿no? Como ¿cómo, qué podemos decir acerca de educación y pueblos originarios? ¿Cómo se da? ¿Qué se puede modificar? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Qué se debe considerar? Les voy a ir compartiendo una serie de imágenes, platicándolo también, en mi caso, cómo fue esa aproximación. Yo soy de Ciudad de México, pero mi familia es de Guerrero. Entonces, desde pequeños convivimos, de hecho, con los grupos que el maestro Juan comenta, que son, por un lado, los pueblos originarios y por el otro, la comunidad afromexicana. En esta región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca se presentan los dos grupos mexicanos, ¿no? Tanto los afromexicanos como los pueblos originarios. Entonces crecimos de niños, pues no entiendes la diferencia. Al final de cuentas, no sabes que hay conceptos que pueden identificar a otro tipo de grupos sociales. Entonces, cuando empiezo la formación en psicología clínica y de la salud, pues voy observando ciertas prácticas en el área de la salud que también son difíciles de incorporar cuando se atiende a población indígena o de pueblos originarios indígenas, como lo propone el doctor Marco. Y de ahí empieza el interés por estudiar cómo se brindan los servicios, cómo podemos nosotros como profesionistas formados en una escuela, en una institución formal, con planes de estudio realizados o construidos en ciudades, llámense médicos, enfermeros, psicólogos, profesores de educación, todos estamos formados en instituciones formales que se ubican en los grandes centros, ¿no? Grandes ciudades del país y que tienen su currículum, está hecho para que funcione o dirigido para que aprendamos conocimiento, habilidades y competencias que nos sean funcionales, que estén contextualizados en un lugar, en un momento y en un tipo de vida. Creo que esta palabra de tipo de vida, de cultura, todo lo que abarca la cultura, es un puente para comenzar a hablar de la educación. La educación como institución social que forma parte de un modo de vida y que se comparten con otras instituciones, pero la educación solo tiene sentido, la educación que hemos recibido, la que impartimos, si también entendemos todas las otras instituciones que están instauradas en los lugares a los que queremos brindar los servicios profesionales y ver qué tan pertinente o cómo se puede hacer esta adaptación, qué se puede considerar o no. Yo tuve la experiencia de tener una estancia de investigación, la oportunidad también gracias en ese momento era el IMSS Prospera de Guerrero, ahora es IMSS Bienestar, me parece, con el doctor Víctor Grandeño, que aprobó el estudio haciendo un convenio entre IMSS y UNAM. Y de hecho, desde que él me comentó, o sea, su respuesta fue para mí muy curiosa porque jamás me imaginé llegar a un lugar que parecía otro mundo realmente para una persona formada en la ciudad, para una persona formada en ciertas instituciones que piensa que todos tenemos que tener los mismos conocimientos porque son los conocimientos que importan. Entonces él me dijo, si aguantas el modo de vida que hay en ese lugar, pues adelante, lo que falta es investigación. Yo fui al municipio de Guerrero que se llama Cochuapa el Grande. Aquí podemos ver, es la montaña alta de Guerrero, la montaña Mixteca. Podemos ver en la imagen pues que realmente es arriba, o sea, es alta. Les voy a ir pasando una serie de imágenes para que vayan viendo el contexto. Este pueblo se llama Dos Ríos.
y está en el municipio de Cochuapa el Grande. Son alrededor de 700 personas, más o menos. Si ven, los caminos y las casas están en línea porque las casas están alrededor del camino. Es una montaña con veredas muy estrechas. Si pueden ver, las casas son en su mayoría de lámina, no hay piso firme, no hay tampoco, no cuentan con drenaje. De hecho, hasta el 2015 estaba considerado como, hasta el 2015 2010, me parece, estaba considerado como el municipio, Cochuapa el Grande, de todo México con mayor porcentaje de población en pobreza extrema. A lo lejos podemos ver su iglesia, su cancha. A la izquierda de la iglesia está una cancha de usos múltiples y toda la montaña mixteca tiene esta misma estructura. Siempre es una serie de casas a lo largo del camino, que son una vereda muy estrecha. En temporadas de lluvia se vuelve totalmente intransitable por el lodo que corre. Y todos tienen su iglesia, su comisaría, su sala de usos múltiples o su cancha. Y pues la clínica en donde yo estuve viviendo, yo todo lo vi desde la parte de la salud, pero tanto por la convivencia que hay con los profesores o que hubo, tanto como mi formación docente, pues también pude observar ciertas particularidades de la educación, de cómo se presentaba. Y además algo muy importante que no me dejarán mentir los que han hecho cierto tipo de prácticas en estos lugares, se desdibujan los límites de las profesiones. Es decir, el médico también forma parte del tequio, las enfermeras a veces también forman parte de grupos sociales distintos, los profesores muchas veces son miembros activos de otras prácticas que rebasan la dimensión educativa. Entonces la convivencia pues realmente se da de una manera más significativa porque no están tan delimitadas las funciones, ya que la misma estructura de la comunidad, de cómo funciona, pues lleva a esa situación. Aquí hay otra foto. De hecho, algo que impacta es el contraste entre la belleza de los paisajes con la carencia social. Parte de lo que pude observar también es que en las cuestiones de servicios básicos, pues no cuentan con agua potable. Ya hay electricidad, pero en los 6 meses que estuve, que fue gran parte de la temporada de lluvias, no hubo un día en el que no se fuera la luz. Y por de media hora, 1 hora a 3 días, ¿no? De hecho, creo, no estoy seguro, pero eso influye en prácticas como no tener comida que tenga que estar refrigerada o tomar líquidos en temperatura ambiente, no estar acostumbrados a que estén fríos, porque supongo que tendrá que ver con esta carencia constante de electricidad que me comentaban los compañeros del área de la salud, que se ha ido hasta 3 meses, 2 meses y después regresa. Todo esto váyanlo pensando, todo lo que les voy platicando, en el contexto de cómo eso se relaciona con la parte educativa y cuando nos preguntamos cómo podemos mejorar la práctica, cómo podemos incluir ciertos nuevos materiales, instrumentos, vayan contextualizando y poniendo en esa situación concreta la dificultad o la manera de vida que tienen las personas. En este caso son mixtecos de la montaña alta, que ellos tienen su idioma mixteco. Me comentaban que hay 3 tipos de mixteco, en este caso es montaña baja, montaña media, montaña alta. Son 3 variantes y que son distintos idiomas, ¿no? No solamente hay un tipo de mixteco. Entonces también eso creo que va volviendo compleja esta parte de como de adaptar la parte educativa a estos lugares. Aquí se pueden ver uno de los ríos que tiene el pueblo. El pueblo se llama Dos Ríos. Se llama Dos Ríos porque hay 2 ríos que cruzan. Aquí está café porque es temporada de lluvia, pero realmente tiene cascadas, tiene ríos, tiene lugares que son para nosotros que vivimos en ciudades enormes donde a veces nos dificulta acceder a a estos lugares, pues son hermosos para nosotros, ¿no? Y ahorita les voy a empezar a compartir una serie de espacios públicos que tienen ellos, que nos pueden dar cuenta de su modo de vida, de su
contexto particular. Este es el panteón. Como es montaña, pues todo es ladera, perdón. Aquí es una foto del panteón. De hecho, es muy, muy corto también. Es hasta donde se ve la última tumba. Hasta ahí llega el panteón. También de esa estructura la tienen todos los pueblos de esa región de la montaña alta mixteca. Aquí podemos ver otro río de los que se encuentran allá. Y ahí por todos lados está rodeado de ríos. La ropa típica también es distinta. Sobre todo las mujeres portan ropa que está elaborada por ellos mismos tienen su ropa, sobre todo la blusa, es parte también como de lo que va contextualizando su manera de vivir. Aquí está la clínica en la que yo me encontraba. Esta clínica se instauró en el 2016 como parte del programa IMSS Prospera en aquel momento y tenía el objetivo de dar cobertura a alrededor de 50 pueblos de alrededor de 2 ríos y en una población de como 5.500 personas, me parece en total. Yo estuve viviendo ahí. Parte de esta incorporación o esta adaptación a la cultura, pues era los letreros, ¿no? En su idioma, aunque me comentaba el médico que estaba a cargo, él creció en un pueblo mixteco de la montaña alta, después se trasladó a una ciudad que se llama Tlapa, que es la montaña de Guerrero, colinda casi con Puebla, y me decía, pues es que ese mixteco no es el que se habla aquí. Entonces también nos pone a pensar cómo a veces la manera en que se van elaborando los programas o cómo tratamos de hacer esta inclusión, a veces, no sé si solo por desconocimiento, también por cumplir solo los formatos, pues dice, bueno, ya está en mixteco, pero no nos damos a la tarea de investigar qué mixteco es el que se habla o un elemento más importante, el 90% de la población, y más me parece, pero más del 90% de la población de 2 ríos y de los pueblos de alrededor es analfabeta. Entonces, aunque esté en mixteco, ¿qué tan funcional es para ellos cuando van al servicio de salud, ¿no? Y eso también hay que trasladarlo a la parte educativa. Como si nosotros ponemos los letreros en el idioma mixteco, si nosotros adaptamos libros o letreros en la población en mixteco, ¿qué tan funcional es o qué tanto avance podemos estar teniendo en materia de igualdad social al saber que pues más del 90% son analfabetas? Esta es una foto una representación de cómo son las casas. Están hechas de madera con lámina, con techo de lámina. Una pequeña hermosa con su vestimenta típica. Aquí también podemos ver a una persona que se llamaba Doña Nieves, que fungía también como tiene su nombre en este programa de IMSS Prospera, que eran como los promotores o los enlaces entre la población y los sistemas de salud. Y también vemos cómo está haciendo la ropa, cómo tiene su vestimenta. Este es el transporte en el cual se usa para llegar a esa población. De la ciudad más grande y más cercana, que se llama Ometepec, son 5 horas en terracería y pues, subiendo la montaña en este tipo de automóviles, ¿no? Que solo sube uno por día, baja uno por día. Están a 5 horas de las ciudades más grandes y esto quiere decir que están a 5 horas de una biblioteca, a 5 horas de un café internet, a 5 horas de una tienda donde vendan más productos, a 5 horas de lugares donde vendan útiles escolares, y cuál es el costo del viaje ida y vuelta y aparte lo que podrían comprar relacionado con la educación en función de la economía de la población, ¿no? Teniendo en cuenta que actualmente ya no es el primero, pero sigue siendo de los municipios con mayor pobreza extrema del país. Esta es una imagen de cómo viajan, o sea, cómo se viaja 5 horas en la camioneta. Van en cuclillas, está llena, o sea, está saturada porque solo sube una y solo baja una.
pues los pequeños cuando tienen que bajar al pueblo, pues pierden un día en bajar, pierden un día en subir, y es la única manera a veces de acceder a otro tipo de materiales, ¿no? O productos. Esta es Nos la quedarían casa de cuatro, justicia. cuatro ¿Perdón? minutos. Ok, 4 minutos. sí, adelante. Esta es la casa de justicia que tiene eh, instaurada el sistema judicial de la policía comunitaria, no es la policía del estado. Esta es la tienda que hay en la población, lo único a lo que se puede acceder. ¿Okay? Este es el agua de la cual pueden tomar ellos. No hay otra fuente de agua potable o algún aspecto para tomar. Las camas en las que duermen, sus tradiciones, tienen sus danzas, tienen su feria. Este es el jardín de niños que hay ahí en el pueblo. Cuando yo estuve ahí había 2 profesores que no estaban todo el tiempo ahí, a veces bajaban y tardaban meses en volver a subir. A lo lejos se ve la telesecundaria. Aquí están los pequeños de la primaria que son multigrados, ¿no? Esto quiere decir que un mismo profesor atiende a diferentes grados en cada tiempo que tienen, ¿no? A ver, los de primer año tienen que hacer esto, los de segundo año van a hacer esto ahora, los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí están formados en una campaña de desparasitación que tuvo el centro de salud. Estos son todos los alumnos de el nivel secundaria. Los libros están en castellano y las actividades, pues son las mismas actividades y los mismos libros que ocupan los alumnos que están en las ciudades. Entonces, eso también nos pone a pensar todo lo que implica, pero también cómo se puede cambiar. Yo creo que hay muchas más preguntas o creo que cuestiones difíciles socialmente de cambiar al entender todo este contexto. Y pues ahorita intenté contextualizar para que en la siguiente parte de la intervención ya pueda llevar a cabo ciertas aportaciones o propuestas que yo considero que serían pertinentes, pero considerando todo el contexto, considerando todas las instituciones, que no solo es la educación, que tiene que ver con la salud, con el sistema jurídico, con sus tradiciones, con la manera de vivir y cómo se pueden hacer cambios a nivel educativo, considerando todo esto que rodea el modo de vida de la población. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Omar, maestro doctor Omar Chávez Vitorino. Y pues sí, estaba previsto que en esta mesa estuviera también Pedro González, que él es de Oaxaca, es de un pueblo originario de los Mijes, los Ayú, y pero no pudimos contactarlo. Entonces, pues qué bueno que está esta semblanza de cómo es actualmente la circunstancia de los pueblos originarios, en este caso en Guerrero, en la montaña de Guerrero. Bueno, vamos a continuar ahora con la doctora Dulce María Pérez de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede de Puebla y que también es maestra de la UAP, de la Benemérita y también de la UPAEB en Puebla y que también trae pues una perspectiva sobre este tema de la escuela y los pueblos originarios. Le pedimos entonces a nuestra compañera Ale Jurado que haga la presentación de la semblanza para darle la palabra a la doctora Dulce María Pérez. Muchas gracias, doctor. Bueno, la doctora Dulce María Judith Pérez Torres es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, especialista en Investigación Educativa por la Universidad de La Salle, maestra en Psicología Social por la UAP, maestra en Orientación Familiar por la Universidad Iberoamericana, diplomada en Teología y Orientación Familiar, especialista en Estudios de la Familia por el Consejo Episcopal Latinoamericano en Colombia, maestra en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac, doctora en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es actualmente profesora a tiempo completo de la Facultad de Psicología y maestra desde hace 37 años. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, al Consejo Mexicano de Psicología, al Consejo de Transformación Educativa, a la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, y a la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI. Adelante, doctora.
voy a permitirme, ¿cómo se llama? Pues presentarles un trabajo que realicé. Le doy doble clic. Bueno, no soy un poco torpe en esto, pero no sé si ya se ve algo. ¿Nada? ¿No se ve todavía nada? No, todavía no. Ya, creo que ya se está mirando. Voy a abrirlo para que todos lo veamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. De verdad, yo estoy muy agradecida con el doctor Marco Murueta, a quien estimo y aprecio y admiro muchísimo, a los organizadores de la mesa denominada Escuela y Pueblos Originarios, a mis compañeros, el maestro Oscar Chávez y el maestro Juan Manuel Jiménez. Es un honor estar con ustedes en esta tarde, a las personas que hoy nos acompañan. Especialmente un agradecimiento a los estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional Puebla. ¿Por qué? Porque ellos me han inspirado de alguna manera a el trabajo con los indígenas, que, bueno, es difícil, ¿no? Hablar del indígena. Decía un filósofo de la Universidad Pedagógica que tendría que ser indio, pero creo que indígena es esta parte de mestizaje que todos hemos vivido, porque no hay un pueblo indígena puro que solamente esté en esta parte de la parte indígena, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido de algún momento esta parte del mestizaje que nos hace únicos e irrepetibles. También quiero iniciar mi actividad o mi charla con una experiencia. Finalmente, como psicóloga social, yo siempre tomo el momento que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante hablar de los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas. ¿Por qué? Porque donde me muevo, principalmente son mujeres y muchos niños, pero más niñas indígenas, las que están en este proceso de aprendizaje. Por eso, el tema es un acercamiento a la profesionalización docente desde la escuela indígena. Estas niñas y estas maestras se ven afectadas de manera desproporcionada por las epidemias. Por eso hablo de que a mí me gusta hablar del momento que estamos viviendo y de otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza, a los no indígenas. En la Universidad Pedagógica Nacional, que surge en 1978 y que tiene como objetivo formar profesionales de la educación, principalmente licenciatura y posgrado, para atender a las necesidades educativas a nivel nacional, realiza investigaciones continuas durante todo el proceso de formación de los estudiantes en materia educativa y difunde, de alguna manera, la cultura pedagógica desde hace más de 42 años. Hoy contamos con 76 unidades y 208 subsedes en toda la República Mexicana. En la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211, contamos con la sede, que es Puebla, Unidad 211, y 7 subsedes: Matamoros, Zacapuastla, Atlisco, Acatlán, Cuetzalan, Zacatlán y San Martín Texmelucan. Esto es lo que mueve la Universidad Pedagógica Nacional a nivel estado. Ahí se estudia en las mañanas, se van perfeccionando en mazateco, náhuatl, inguigua y totonaco en algunos compañeros que todavía utilizan esta lengua como parte de relación con los chicos. Y coincido directamente con el maestro Omar, quien dice que el náhuatl tiene muchísimas variantes. Y eso también va haciendo compleja la parte de la educación a nivel básico con los niños de los diferentes lugares que les voy a presentar. Y vamos a lo que nos está sucediendo. Hasta el 27 de julio del 2020, en los pueblos indígenas reportaban 4.104 casos positivos de COVID. Seguramente que hay más, porque algunos casos no están registrados. Y esta situación tiene que ver con los niños hablantes, con las personas, hablantes de alguna lengua indígena y 719 defunciones. Seguramente que hay más, pero eso es lo que está pasando en los pueblos indígenas. La pandemia sigue aún evolucionando en el territorio mexicano. Y este fenómeno y las desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas son un terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los niños y de las personas y de los ancianos y de los profesores. Entonces, los maestros de las escuelas indígenas regresaron a las actividades escolares en el mes de agosto con esta nueva realidad que les ha impedido y que les ha implicado, ¿verdad?, llegar con sus niños como estaban acostumbrados y les ha implicado retos y desgaste especialmente emocional. Tienen que dejar sus casas porque esto les va a implicar un traslado
por 2 días a 3 días en la comunidad y regresar. Muchos de los chicos nos cuentan que tienen mucho miedo de contagiar a su familia y entonces que prefieren quedarse en la comunidad y bajar al pueblo circunvecino para tomar la clase o la sesión. Ellos están estudiando la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena. Entonces, dentro de los datos que se pueden rescatar es que siguen siendo más de 12.025.947 personas, y esto constituye un 1% de la población total en este país. Históricamente, esta población indígena ha vivido siempre en condiciones de carencias sociales y económicas, especialmente educativas, lo que indica que un 69.5% de la población indígena está en situación de pobreza. Y hay pobreza extrema con estas personas indígenas. ¿Por qué? Porque no saben leer, porque no les interesa la escuela y porque los maestros que se están formando tienen que ir a las casas hoy para dar la clase. Juntan a los niños en algunas casas para poder trabajar estos procesos educativos. Y entonces, en el estado de Puebla, en esta parte de formación, estamos formando grupos de investigadores para saber cómo ellos están resolviendo el proceso educativo con sus niños. En las escuelas indígenas, principalmente hay menos cobertura y accesibilidad al internet. Es impresionante que cuando tenemos sesión mañana sábado, precisamente a las 9 de la mañana, los chicos se van al cerro y ahí en el cerro andan buscando la señal para que puedan obviamente conectarse con la sesión de la clase que nosotros tenemos los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, gastan su tiempo aire, hay chicos que no se pueden comunicar, hay otros chicos que están buscando en un teléfono, le abonan para poder tener 2 o 3 la clase y se unen en los pueblos circunvecinos para poder tener esta señal. Falta de equipos como computadoras, tabletas y teléfonos celulares. Es impresionante ver sus teléfonos celulares muy grandes pero sin señal, muy grandes pero sin capacidad de WhatsApp o lo que sea. Y entonces hay un gran reto para ellos y es un doble reto. Primero, cómo van a aprender desde casa y cómo los niños tienen que aprender en casa. Eso es un doble reto que ellos ahora están viviendo por esta cuestión de la pandemia. Y también, unido a esta situación, la falta de servicio de agua potable que genera mayor enfermedad y posiblemente mayor contagio en la pandemia. Los maestros de comunidades indígenas de la Universidad Pedagógica Nacional se han visto en la necesidad de regresar a las clases y esto les dificulta. Lo que les decía, las regiones donde están ellos son regiones marginadas del estado de Puebla. Cabe señalar que en Puebla hay más de 5 millones de habitantes, de los cuales están distribuidos en 7 zonas. Económicamente hablando, en casi 40 cordes. Y esto le implica al muchacho una desagregación del lugar. Encontramos chicos que están en el norte, allá por Huauchinango. La unidad Huauchinango es una unidad, pero ellos se encuentran, por ejemplo, en Zacapuastla y también en Cuetzalan. Ahí están. Tienen una escuela pequeña, pero no están yendo a la escuela. Entonces eso también les va a implicar un proceso bastante complejo para poder tomar la clase. Y en la parte de Puebla, hacia el sur, hasta Catlán. Y en la parte este hasta, cerca de Tehuacán. Y en la parte norponiente de Puebla, del municipio de Puebla, la ciudad, están en San Martín Texmelucan. Entonces tenemos una amplia gama de estudiantes. Las maestras, en un examen que se les hizo, en un examen diagnóstico, en una prueba diagnóstica, ellas decían que son conscientes de la pandemia, de lo que está viviendo el COVID, pero han tenido que ampliar sus caminos. Pues de la escuela a la casa era un camino. Ahora se llevan 4, 6 horas, se van un día, descansan allá, regresan a su comunidad de origen y ahí se están. Otras 15 minutos, 20 minutos, media hora, hasta 2 horas caminando porque no hay transporte y esto también les hace que regresen a su casa. Y entonces, ¿cómo se trabaja con los niños en educación básica? Pues los niños no entienden qué está pasando con el virus, pero las personas adultas quieren que los niños vayan a la escuela. Entonces llevan los papelitos, ¿verdad? Sus libretas, sus libros, sus apuntes. Hay apuntes que son realmente hechos por las maestras para que los papás entiendan lo que se va a trabajar en el proceso de la semana. Sin embargo, la realidad es que las mamás, los abuelitos, los papás no saben leer. Entonces es un trabajo doble, triple y algunas veces hasta cuádruple.
Dentro de los grupos que se atienden en la Universidad Pedagógica Nacional tenemos alumnos becados que se llaman, por parte de CONAFE, perdón. Estos maestros, ¿verdad?, se llaman a sí mismos becarios. Y van a las comunidades, les dan como 1,500 pesos al mes y ellos tienen que ir a la comunidad, vivir ahí, solventar sus gastos y regresar. Y de ahí van a la ciudad de Puebla a tomar clases a la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de las escuelas que ahora hemos podido rescatar está la Escuela Primaria Federal Bilingüe Sor Juana Inés de la Cruz en el municipio de San Juan Epatlán. La zona centro, el número 2, Centro de Educación Preescolar Indígena José Ortiz de Domínguez en La Galarza, Puebla. Está yendo a Matamoros. Es un inter, es un camino, es zona de camino, es un inter, pero hacia adentro está la escuela. También la Escuela Primaria Comunitaria Indígena de CONAFE de San Sebastián, Tlacotepec de Porfirio Díaz, en Tehuacán. Y la Escuela Primaria Octavio Paz de San Marcos, Tlacoyalco, en una zona semi-urbana, semi-indígena. Aquí vemos algunas fotografías que es donde los chicos van a dar sus clases. Está en la comunidad de Tres Cruces de San Juan Epatlán. El estudiante decía, yo ahí voy, llego, ese es el camino para llegar a la escuela, está la toma de agua, y es agua pluvial y nosotros estamos casi atrás de la escuela, ¿no? Del agua pluvial, la escuela está atrás. ¿Cómo es la escuela? Seguramente de tejamanil, muy sencilla, muy pobrecita y obviamente pues ahí se va a dar las clases. Vemos que no hay caminos, se tiene que retomar el agua que va cayendo en los tiempos de lluvia porque no hay posibilidad de agua potable. Otra escuela, mucho mejor, la Escuela José Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Matamoros, y otro camino. La chica me dice que camina 6 horas para llegar a Tlacotepec de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra Norte de Puebla. Yo le decía, tienes lo más bello, que es la juventud, y pues ánimo, mija, ¿no? Y mis niños me necesitan. Esa era la parte que ella tiene como concienciación, dijera Paulo Freire, ¿no? De hacer algo por su comunidad. Y cabe señalar que la chica que está aquí es impresionante, es un ejemplo realmente grande a seguir. Ella es estomatóloga egresada de una escuela de su comunidad por Veracruz, consigue una plaza y ahora se está preparando para ser profesora de educación básica. Ante esta realidad nos preguntamos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué tienen las chicas que caminar si pudieran tener ahí un teléfono, aunque sea viejito, pero les puede funcionar? Bueno, pues aquí está la realidad, ¿sí? Ellos están elaborando un diagnóstico. Aquí tenemos 70 alumnos, las escuelas son pequeñas y en la otra comunidad son 30 y tantas familias. Entonces, con 300 habitantes, entonces apenas llevamos pocos alumnos. Estamos iniciando el periodo, estamos iniciando la investigación. Entonces, ellos están haciendo un diagnóstico y el docente debe tener una estrategia alterna de interacción. ¿Por qué? Porque número más importante, miren acá están cómo se van manejando, a 22 alumnos, ninguno tiene computadora, ninguno tiene internet, sí tienen celulares y bueno, pues esto les puede ayudar un poco para encontrar el internet, los 20 cuentan con WhatsApp, pero no tienen televisión algunos de ellos. Igual en la Escuela José Ortiz de Domínguez, 23 número de alumnos, 3 con internet, 20 con dispositivos móviles y pocos con televisión. Pero esta escuela primaria de CONAFE está impresionante. Les dejo para que vean los números. Entonces la maestra tiene que ir precisamente a la comunidad para darles algo del sistema educativo que tenemos. Y en la Escuela Octavio Paz, bueno, pues también podemos encontrar algunos datos. En otra comunidad vimos que hay 300 habitantes, son 50 alumnos que van a la escuela y podemos también ver cómo tienen mucho radio, poca televisión, pocos teléfonos celulares y la mitad tiene internet, pero si no hay computadoras, pues todo se ve por el teléfono celular. También la señal de la internet es muy pobre, muy poca y algunas veces igual se les va la luz a partir de las 6 de la tarde y ya no tienen hasta el otro día. Entonces, todo esto les representa una situación precaria a estas personas para poder trabajar. Si nos quedamos atados de manos y diciendo qué tristeza, qué barbaridad, qué vamos a hacer, pues yo creo que no podríamos llevar esta cuarta transformación a otros campos y a otros terrenos. De igual manera, la educación quedaría sentada solo en unos cuantos. Los maestros han tenido, ¿verdad?, a bien ir a las comunidades. Se cubren, se tapan, en lo más que pueden y trabajan con los niños. Los productos que llevan son fotocopias que ellas pues sacan en la comunidad, en la cabecera municipal, trabajan con los niños
Están también con las madres, intentando que las madres pues vayan acompañando a los chiquitos, y por otro lado también las abuelitas para que ellas puedan trabajar. A mí me impactó muchísimo esta fotografía donde pues la maestra está sentada en una cuestión que parece una silla, pues un asiento, y está sentada explicándole a esta madre de familia que solo cursó hasta el 4º año de primaria. Podemos ver la condición de su casa, y entonces la señora decía, pues no puedo darles nada a los niños porque pues yo no sé leer. ¿Dónde dice pintar? ¿Dónde dice recortar? Entonces lo que están haciendo las maestras ahora es un trabajo circular. Por un lado para los padres, por un lado para incluso hasta los abuelitos, ¿no? Que pues por lo menos, mire, si acá dice cortar, aquí ya tiene el ejemplo. Están habilitándose de nuevas estrategias para llevar a cabo su actividad docente, para que los niños al final de una semana, al final de un mes que ya tenemos y medio, al final del bloque que marca el sistema educativo, ellos puedan seguir estudiando y seguirse preparando en este complejo mundo que estamos viviendo por la cuestión de la pandemia. Tendríamos 4 minutos. Sí, gracias, Marco. Esta maestra ha hecho de su casa un preescolar. Ella dice, el reto está en adaptarse rápidamente hacia una nueva forma de interacción, padres de familia, maestros y alumnos, donde la enseñanza se envíe y se reciba bajo dinámicas diferentes, distinguiendo 2 factores que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos internos, como la motivación, los intereses, la autoestima, y los externos, que son todos aquellos relativos a la tarea o el trabajo que debe realizar el alumno para aprender, dejando claro que el papel del docente es determinante en dicho proceso. Se asumen como profesoras a pesar de que no tienen el grado escolar y trabajan con los niños. Igual, para finalizar, la educación del medio indígena en nuestro país siempre se ha visto perjudicado por la desigualdad económica y cultural, y especialmente en esta pandemia. Los maestros del medio indígena, dice la compañera estomatóloga, nos encontramos en esta realidad. Por ello buscamos nuevas estrategias, nuevas alternativas de enseñanza para lograr el aprendizaje de los alumnos que pertenecen a estas zonas vulnerables y dar mucho énfasis en los estilos tradicionales sin que haya tantísima gente porque están suspendidos, pero ellos son una base fundamental para el desarrollo de los niños. Finalmente, somos todos de la diversidad, más en una institución en que nos concentra a compañeros provenientes de todas las culturas indígenas que son de muchas partes de la República. La diversidad nos enriquece, la diversidad nos tiene que empujar a ser un mejor país. Muchas gracias. Gracias, doctora Dulce María Pérez Torres. Muy interesante ver, y en la ponencia anterior del doctor Omar y esta, pareciera que se asocia pobreza con pueblos originarios o indígenas. Y bueno, en este caso vemos el esfuerzo de los docentes de la UPN por llegar a comunidades más pobres, ofrecer servicios educativos dentro de un modelo que los pretende, como decía el maestro Juan Manuel, como castellanizar, como incorporar a los conocimientos y los estilos que se tienen pues en Europa, en las ciudades, en esta cultura nacional general. Y me preguntaba yo mientras veía yo las fotografías y la cuestión, si no parte de la marginación y de la pobreza que están sometidos los pueblos originarios tendría que ver con esta idea de que vamos a enseñarles y quizá falte pensar en aprender de ellos y valorar su lengua, su sabiduría, su cultura. Incluso veía yo en las escuelas que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Octavio Paz. Entonces me preguntaba yo por qué no nombres que pudieran ser más propios de las culturas originarias y que hay tantos bellos nombres y tantas palabras adecuadas que pudieran ser. Entonces, me pregunto si no hay que reconceptualizar como una forma como un elemento fundamental de que las comunidades, pueblos originarios no se mantengan en ese estado de pobreza y de marginalidad a los que están habituados. Me enorgullece que esté aquí el doctor Arturo Ornelas, que también es un amplio conocedor de esto, lo mismo que Leobardo Rosas, que ha estado escribiendo algunas cosas en el chat muy interesantes, y pues se abre el espacio para dialogar con los ponentes. Son las 6:26, vamos a dejar de aquí a las 6:45
¿sí? Para poder dialogar con ellos, preguntar, comentar, y de 6:47 les pediremos una intervención a cada uno de ellos de 5 minutos más. ¿Quién quiere iniciar? Puede iniciar con viva voz, pueden poner las cosas en el chat. Le voy a pedir a Ale si hace una selección de las cosas que están poniendo en el chat para poderlas leer en algún momento en estos 20 minutos que vamos a dialogar. Ok. ¿Quién quiere iniciar? Omar de la Rosa. Omar, adelante. Está. ¿Quieres hacer uso de la palabra? Porque veo tu mano levantada. Sí, no? perdón, es que mi internet estaba fallando un poco. ¿Era hacia mí la pregunta, doctor Murueta? Es que veo que tienes la mano levantada y Sí. pensé que querías hacer la palabra. Sí, me gustaría un par de preguntas, si es posible. Adelante, Omar. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias a las tres ponencias interesantes, los temas sin lugar a dudas. Y tengo un par de preguntas, las plantearé lo más concisamente posible. Ya Fray Pedro de Gante, de esos primeros franciscanos que llegaron a la Nueva España, Fray Pedro de Gante me parece que ya en sus cartas aparecía la noción de pueblo originario, solo que les llamaban nativos. De hecho, la palabra que utilizaba era naturales. En varios momentos usa la palabra naturales. Y algo muy similar, un dominico humanista que le costó muchos enemigos en la Nueva España, como fue Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? También me parece que en sus escritos ya hay cierta noción de los pueblos originarios. Mi pregunta va en ese sentido. Si esta noción, pues, o si esta lucha de tomar en cuenta los pueblos originarios ya están de tantos años, ¿qué creen que sea lo que esté ocurriendo o lo que haya ocurrido, o lo que esté ocurriendo para que no se vean configuradas, no se vean concretadas aquellas ideas de los primeros personajes que buscaban un lugar en la historia de los naturales, en el progreso de nuestro país? No sé si me haya explicado con la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado? ¿Será cuestión de voluntad política, de que no hay personajes, de que no hay estructuras? No sé, me gustaría saber la opinión de los ponentes o quien desee comentar. Y una segunda también para los tres, en un ejercicio un tanto comparativo, ¿qué cosas, ahora con esto de la nueva administración presidencial y esto de la cuarta transformación, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado del tema de educación indígena o de educación en pueblos originarios? ¿Qué elementos ustedes dirían que pueden establecer una comparación y cómo eran antes y cómo eran después? Si hay modificaciones o no hay modificaciones, o si de plano podríamos sí hablar muy bien de transformaciones o simple demagogia. Muchísimas gracias y qué interesantes sus participaciones. Preguntas de Omar de la Rosa. Bueno, vamos a hacer varias preguntas, varios comentarios y después ya le damos la palabra a los ponentes para que hagan su conclusión de la mesa. Entonces está abierto el micrófono. No sé si Huerta dice micrófono, por favor, pero no sé si quiere hablar. Huerta. Creo que se lo comentaba Omar Sí, de la soy Rosa. yo. Huerta, ¿quieres hablar? Perdón. Sí, gracias. Adelante. Quiero comentar. Es muy interesante, gracias a los ponentes, gracias por exponernos y ampliarnos el panorama en esta situación que hemos vivido durante todos estos años, ¿verdad? Desafortunadamente, como bien lo mencionaban, desde la invasión a los españoles que se han tenido sometidos a nuestros pueblos endógenos, de los que han sufrido muchísimo y que desafortunadamente pareciera que vamos de picada, ¿verdad? En esta cuestión de la educación, por el hecho de que han sido pueblos marginados. La educación, en la educación nosotros los docentes tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos que ser como muy participativos ante esta situación, porque es importante la educación para un país. Y sobre todo el hecho de las lenguas, ¿verdad? Yo también soy egresada de la Universidad de Puebla. Ahí hice
una maestría en desarrollo educativo y estoy por terminar justamente en la Universidad de Puebla también un doctorado en investigación educativa. Y aquí como, a mí me llamó mucho la atención el nombre de, el nombre que tiene la ponencia, porque justamente yo, cuando terminé mi maestría en la Universidad de Puebla, justamente es, aquí tengo, por aquí, no sé si se alcanza. Sí, no es que se te fue el sonido. Sí, ahora se me fue el sonido. Ya recuperaste el sonido. No, si te acercas se quita el sonido. Sí. ¿Está apagado tu micrófono? Ajá, se apagó. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Mi, mi trabajo Pues no se escucha. en el que Se se pierde el llama sonido. Sociedad Sitiada. Ahí, hoy. Sí, sí, yo ¿Sí? creo que un poco arriba de tu boca para que puedas escucharse. A ver, es que seguramente es que está fallando mucho el internet por aquí. Ahí está bien el sonido. ¿Ahí está bien? Les comentaba que en la Universidad de Puebla, este fue mi trabajo de tesis y se llama Sociedad Sitiada, una mirada sociolingüística acerca de la marginalización en Chimalhuacán y justamente tiene que ver con los pueblos endógenos. Esto fue a raíz de la preocupación y de la indignación que justamente surge de observar, de ser testigo ocular de cómo tratan a las personas que vienen de ciudades o de pueblos a la Ciudad de México y cómo los tratan aquí en la ciudad, señalándolos, marginándolos, cosificándolos por el hecho de que no hablan español, de que sus indumentarias son distintas, de que los señalan muchísimo y sufren demasiado. Entonces ellos vienen, por ejemplo, por una vida mejor y se encuentran o se topan con cuestiones sociales terribles que los atacan. Yo trabajo en la educación para adultos y tengo grupo multigrado. Entonces, tengo mucho que ver con lo que comentaron ahorita. En los grupos multigrado atendemos personas a partir de los 15 años hasta la edad que se les ocurra, ¿no? Entonces, sí, llegan muchas personas que vienen que son originarias de diferentes estados de la República Mexicana y justamente pues les cuesta mucho trabajo incorporarse, ¿no? El hecho de observar cómo personas con indumentarias preciosas que acarrean únicamente para nosotros cultura y que no lo sabemos apreciar, son señaladas y cosificadas, ¿no? El hecho Muy de bien, que muchas gracias. Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Creo que se acabó mi tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Y cuál es tu mi nombre? tiempo de charlar. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Uy, me perdí, ya no sé. No escucho. Bueno, sí. Vamos a pasar a otra participación. Sí. Quedaría espacio para 2 participaciones más. Veo que en el chat Leobardo puso algunas cosas. ¿Y por qué no aprovechamos para que Leobardo las diga en viva voz? Bueno. Leobardo. Sí, perdón, es que mi computadora anda lenta y me tardo en activar el micrófono y no me sé las teclas para activarlo rápido. No, bueno, yo nada más comentaba la importancia de todo esto porque creo que pues toda nuestra educación pues tiene que verse dentro de pues los grupos étnicos que conformamos, ¿no?
yo creo que todos pertenecemos a grupos sociales que podemos catalogar como culturas o subculturas de alguna manera, ¿no? Hay una cultura general, pero todos, de alguna manera, aunque estemos en la ciudad, pues formamos parte de grupos culturales, y esos grupos culturales están configurados sobre la base de lo que Foucault llamaría dispositivos y otros autores llamarían de otra forma, pero finalmente para comprendernos, muchas veces, como ya han dicho algunos ponentes, la parte urbana de las culturas o de un país, vamos a decir, tiende a ver la multiculturalidad como desde hacia el campo, de la ciudad hacia las zonas marginadas, etcétera, ¿no? Sin comprender que todos formamos grupos, ¿no? Grupos culturales, y que para comprendernos, pues tenemos que de alguna forma comprender nuestros propios lenguajes, nuestras propias maneras de socializar, etcétera, y cómo cada uno de nosotros, perteneciendo a grupos sociales específicos, pues tenemos nosotros la necesidad de, para interactuar a otros, pues comprender las lenguas, las maneras de interactuar de otros, los dispositivos sociales que cada uno de nosotros tenemos, etcétera, ¿no? Eso era en general lo que puedo comentar, ¿no? Gracias, Lobardo. Sí, alguien decía que todos somos nativos, todos somos indígenas, todos somos pueblos originarios, porque pues todos somos de algún lugar y participamos en un grupo, en una etnia, en un proceso cultural. Sin embargo, el problema de Occidente es pretender que hay una cultura mejor que otra y que se debe imponer y que se debe avasallar, o se debe considerar que los demás tendrían que adaptarse a esta cultura. Y podría ser, decía yo en la intervención anterior, que esto pudiera ser la explicación de la marginación y la pobreza de los pueblos originarios, que por lo tanto, si cambiamos el paradigma, pudiera ser muy significativo. Por ejemplo, si sus lenguas se vuelven lenguas oficiales, si aprendemos su idioma, se aprende en todas las escuelas idiomas originarios, y a través de eso se les valora, si se les proyecta internacionalmente, si se hace ver qué es lo que le falta a Occidente, el vínculo con la naturaleza, con la comunidad, la afectividad, la estética que tienen estos pueblos originarios. Y pues no hay, Víctor Portillo quiere decir algo. Adelante, Víctor. Sí, buenas tardes, doctor. Al doctor Arturo Ornelas, que nos haga un comentario sobre esto que se ha dicho en esta mesa el día de hoy. Adelante, Víctor, y después le pediría al doctor Arturo Ornelas. Sí, gracias. No estoy seguro si mi información es exacta o no, pero al parecer en este proceso de Aprende en Casa 2, en algunas comunidades de Campeche, se organizaron maestros, padres de familia, para impulsar un programa que creo llamaron Aprende en Familia. Desde de entrada, el nombre si es que es así, si es que no estoy equivocado, el nombre de esta alternativa me parece muy interesante. Y tiene que ver con áreas, espacios, familias donde los alumnos no cuentan con internet o no cuentan con televisión, en fin, tienen diferentes carencias, y se han unido de esa manera para salir al paso de esta pandemia, salir al paso con este proceso educativo para no detenerse. Entonces resulta muy interesante, y en ese sentido va la pregunta, particularmente para el maestro Omar Chávez. Quisiera yo saber si, y para todos, si hay alguna alternativa que se haya creado en algún espacio del territorio mexicano, tal vez en la zona de Puebla, de la que habló la maestra Dulce María Pérez, pero particularmente en Guerrero, una zona tan golpeada en todos los sentidos. Podría ser interesante que nos orientaran sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Antes del doctor Arturo Ornelas, está Karen Ramírez, que quiere hacer un comentario también, y luego le vamos a pedir al doctor Arturo Ornelas que nos haga un comentario también, por favor. Karen. Bueno,
Creo que no es Karen, pero tiene el nombre de Karen. Sí. Sí, disculpe, estoy Adelante. utilizando el chat de mi esposa. Y nada más, primero, pues felicidades a la mesa. Y bueno, comentar primero, me parece lo que expone la maestra por acá, toda la realidad sobre la conectividad, pues muy importante, ¿no? Y yo sin más, haría esa pregunta, ¿no? ¿Qué creen que en el futuro va a ocurrir con esta exclusión que tienen las comunidades rurales, ¿no? En su totalidad, pero en especial las comunidades indígenas? Es decir, esta doble exclusión ahora no solo la educación no toma en cuenta los saberes locales, sino que está construida desde pues este saber occidental, sino que ahora la conectividad pues golpea otra vez, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles serían los proyectos que ustedes imaginan o cómo se podría trabajar en estos escenarios que pues desnuda la pandemia, ¿no? Finalmente. El otro me gustaría sobre el primer ponente. Hay proyectos como las interculturales que son muy interesantes. Yo he trabajado con la intercultural de Ayutla en Guerrero, precisamente a propósito de la pregunta que me antecedía. Sin embargo, esos proyectos también han sido utilizados políticamente y se han iniciado sin infraestructura. El caso de Ayutla, por ejemplo, no había ni salones cuando se inauguró la escuela y entonces habría que rentar bodegas. Y el problema de a veces de las interculturales es que realmente no tienen profesores nativos y entonces son pocos profesores bilingües. Y finalmente, estos pocos alumnos que llegan a las escuelas, porque no todos son de pueblos originarios, quedan circulando en las ciudades donde están, por ejemplo, el caso de Ayutla, y quedan en una situación todavía más precaria que en las comunidades, porque no hay empleo, no hay una educación integral, no hay una infraestructura o proyectos de gobierno que apoyen el empleo, ¿no? Y tampoco regresan a sus comunidades, es decir, quedan atrapados, ¿no? En esta hegemonía de las ciudades y en este tipo de educación. Entonces, y por último menciono que yo egresé en los posgrados de la Universidad Autónoma Chapingo, que es una universidad que está enfocada a lo rural y a las zonas pobres y tiene cuota indígena, digamos, esta acción afirmativa de incluir ciertos porcentajes. Sin embargo, ninguna carrera, ninguna materia se da en una lengua originaria. Sigue siendo una educación totalmente, y hablamos de Chapingo, que está enfocada al campo, que definitivamente pues su enfoque es agronómico, más hacia el negocio que hacia el rescate, ¿no? Aunque hay carreras como agroecología que pretenden vincular los saberes campesinos con estos saberes científicos. Y también haría esa observación. Y bueno, hasta ahí mis comentarios y me gustaría mucho saber qué va a pasar, ¿no? Sobre todo con la conectividad, porque yo lo sufro, también doy clases en comunidad en Guerrero, donde, como bien dice, tuvimos que abrir la escuela violando la restricción, porque si no, a los que van a egresar de la secundaria al CEBETA, pues no saben prácticamente nada. Ya ni decir que siempre hay un rezago, ¿no? Sería hasta ahí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Iván Chávez. Iván Chávez. Bueno, le pedimos al doctor Arturo Ornelas un comentario y luego pasamos ya con nuestros invitados ponentes del día de hoy. Adelante, doctor Arturo Ornelas. Está cerrado el micrófono todavía. No sé si lo podemos... ¿Lo puedes abrir desde acá, Ale? El micrófono del doctor Arturo Ornelas. Solo se puede solicitar que lo abra. A ver, solicítalo, por favor. Listo, se lo solicite. A ver, ahí está. Listo. Creo que ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor Murueta? Muchas gracias por la invitación. Lo que estoy escuchando me parece absolutamente importante, muy, muy importante. Voy a hablar muy rápido porque hay muy poco tiempo. En los años 70 fuimos invitados para trabajar en varios países africanos que habían obtenido su independencia lamentablemente a través de revoluciones, con una enorme cantidad de personas que tuvieron que morir a lo largo de esos 32 años. Me refiero a las ex colonias portuguesas de África. Yo estuve trabajando en ese proyecto y tenía un grado de coordinación, y le preguntábamos en ese momento a nuestro coordinador general que no había escuelas, que no existían escuelas, no se habían construido en 506 años escuelas, que no había profesores,
que no había currículas específicas para ninguno de los países. Todo lo que se estudiaba venía de Portugal. Y que por lo tanto no había ningún sistema educativo en ninguno de los 5 países. Y nuestro coordinador general se atacaba de la risa en Ginebra. Debo decir, yo estudié en Ginebra con una enseñanza de la educación y la psicología profundamente occidental, profundamente occidental. Y entonces así llegamos a África. Nuestro coordinador dijo, pues si no hay escuelas, construyanlas con las gentes. Si no hay conocimientos, construyanlos con las gentes. Si no hay sistema, pues hagámoslo poco a poco. Pero educación puede haber siempre, que haya saberes. En ese sentido, Paulo Freire llega a Angola, y que fuera nuestro coordinador general, y efectivamente empezamos a construir escuelas con palmas, con zacates, con lo que sea. Eran lugares de reunión, emergidos de la arquitectura de los propios africanos, ex esclavos, hasta hacía 6 meses, 7 meses, de los portugueses. Cuando le pregunté, ¿y qué hacemos con los profesores? Sobran, me dice. Están todos los viejos y todas las viejas. Que hablen de las regiones, de los animales, de las medicinas, de los saberes de agricultura, de las temporadas de lluvia, y empecemos a enseñar a los niños qué es lo que se tiene que hacer con la sobrevivencia. Lo hicimos, organizamos a N número, cientos de números de viejos y viejas, y también alfabetizamos jóvenes para que los acompañaran y tomaran nota de lo que los viejos y los jóvenes y los niños decían. Así empezamos, lo hicimos. De las notas de los neoalfabetizados, que eran más bien criptogramas egipcios, nadie los entendía, tuvimos que empezar a imaginar posibilidades de lo que estos decían, porque además ellos también estaban analfabetas, tenían apenas unos cuantos meses de lectoescritura. Al cabo de 3 años teníamos una enorme cantidad de temas generadores, de palabras generadoras, de conocimientos culturales fundamentales. Para nosotros, para el equipo con Pablo, obviamente lo fundamental en la educación es la cultura. Es la cultura. La cultura debe partir, emerger y realizarse. La educación debe de iniciarse con la cultura. Es desde ahí que tenemos que hacer educación. La dominación, el paternalismo, el asesinato a los pueblos originales se hace por un acto avasallante y colonizador de la cultura occidental. Entonces, acá sí estamos en una lucha de culturas, de sobrevivencia de culturas. Impresionante. Nuestro país, que lo he recorrido de arriba para abajo, he trabajado en N número de comunidades, de N número de estados y de muchos grupos originarios del país, me doy cuenta de la enorme fortaleza que tenemos a partir de las diferentes culturas que tenemos. Resumiendo, yo no le haría tanto caso a la Secretaría de Educación Pública. Punto, se acabó. Yo empezaría de una manera inteligente, crítica, constructiva, a introducir conceptos culturales vitales, no solamente para reivindicar la cultura, sino también para reivindicar los valores humanos de la libertad, de la solidaridad, de la sobrevivencia, de la dignidad, del amor y de todos aquellos elementos que nos constituyen como seres humanos. Yo empezaría a hacerlo ya, se acabó. No nos preguntemos si estos quieren seguir diciendo la enorme cantidad de contenidos inocuos e innecesarios que damos a la primaria, para que en la secundaria se nos olvide el 70%, en la preparatoria se nos olvide el 90% y en la universidad no sepamos nada. Entonces no sirve eso. Finalmente, me parece que escuchar las voces de los pueblos y de las gentes de los pueblos es darles el honor que nos fue arrebatado en las épocas coloniales
antes de la independencia y antes de la Revolución Mexicana, y que subsisten a partir de estas mentes pensantes occidentalizadas de tantos mexicanos y mexicanas que crean la currícula. Habría que cambiarla, ya, habría que cambiarla. Muchas gracias, doctor Arturo Ornelas, muy interesante. Y también podemos pensar en que la SEP sea desplazada por un consejo de transformación educativa, ¿no? Y que pueda impulsar todo esto, ¿no? A propósito, Ana López de la SEP dice, ¿cómo están atendiendo esta situación en este momento de crisis por parte de las autoridades educativas? Y bueno, le damos la palabra a nuestros invitados para que hagan un cierre, más o menos 5 minutos cada uno. Entonces empezamos en otro orden. Le pediría en primer lugar a Omar, al doctor Omar Chávez, si haces tu comentario final. Después le pediré a la maestra Dulce y finalmente a Juan Manuel Jiménez. Omar. Muchas gracias. Pues creo que después de esta mesa me voy con mucho más dudas que respuestas, ¿no? Más que pensar. Imaginemos un escenario en el cual podemos construir escuelas en todos los pueblos originarios, 100% indígenas, o sea, no las personas desplazadas a las ciudades, sino los pueblos indígenas 100%. Ponemos internet, ponemos wifi, ponemos todo lo que es necesario, ¿no? Imaginemos que el escenario se da. Creo que la gran pregunta, y ahí retomo algo de lo que dijo el doctor Arturo, de lo que comentó Iván Chávez, de lo que comentaron también otros, ¿qué enseñamos? Por una parte, creo que el problema, bueno, no el problema, el dilema es el respeto a la cultura indígena respecto de la funcionalidad social actual, considerando el clasismo, considerando la jerarquía social que está. Podemos tomar dos grupos y a uno enseñarle en su idioma, mixteco, habilidades y competencias funcionales en su lugar de vida, cómo sembrar, cómo construir con los materiales que tienen, cómo mover económicamente desde su lugar, y agarramos a otro grupo. Le enseñamos castellano, le enseñamos cómo habilidades y competencias que funcionan en las ciudades donde está el empleo, etc. Si ese grupo en el cual respetamos, cuando ellos salgan de su comunidad, van a estar como en un mundo ajeno, porque lamentablemente el grosso de la sociedad no tomamos en cuenta saberes distintos a los que se están ubicados en las grandes ciudades. Por otra parte, este otro grupo que violamos el respeto, ¿no? No tenemos respeto por sus saberes, pero puede que cuando salgan puedan ser más funcionales. Creo que la gran pregunta es cómo hacer un puente entre lo necesario en la sociedad, pero el respeto a su modo de vida. Y la otra pregunta es, ¿cómo los estamos formando? ¿Para que salgan de donde viven o para que puedan vivir en ese lugar y ahí puedan ejercer lo que se les enseña? Porque pareciera que vamos a enseñarles para que abandonen su lugar y puedan funcionar en una gran ciudad. Entonces, eso mismo es una falta de respeto, porque en sentido estricto, ellos tendrían que elegir dónde vivir sin ser obligados a abandonar su lugar, porque ahí no hay modo de sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que son muchas preguntas, yo no tengo respuestas al respecto, pero realmente es un panorama complicado. Creo que primero se tendrá que cambiar el funcionamiento social para que una educación de respeto a los pueblos indígenas pudiera ser justa. Ese será el comentario final. Muchas gracias, Omar, muy interesante, y pues las preguntas que te estás haciendo probablemente nos las estamos haciendo todos y buscando respuestas, y quizá la doctora Dulce María Pérez nos pueda dar algunas de ellas. ¿Cuál es tu conclusión, Dulce? Pues yo también me voy con mucha más sabiduría. Yo creo que todo lo que se ha comentado te va sirviendo para seguir reflexionando sobre el tema. Ningún tema se acota en ningún momento, ¿no? Entonces yo me preguntaría el qué, el para qué y el cómo. El qué, ¿no? Hoy más que nunca vemos que existen muchísimas personas que han salido de su población originaria para trasladarse a las grandes ciudades. Hoy más que nunca las personas originarias se mueven en toda la República Mexicana, ¿no? En todo el país, voy a decir así, en todo el país.
buscando mejores oportunidades de trabajo. Les da vergüenza hablar su lengua, les da vergüenza decir su origen étnico. Sin embargo, yo creo que nuestro quehacer de este pequeño grupo, que somos 60 y más, ¿verdad? Tendremos que retomar esta parte de la multiculturalidad, está en la existencia del mundo de hoy. Y más que nunca, porque es un concepto que lo manejamos, ¿no? Entonces, todos somos multiculturales. Para recuperar una educación con un proyecto social, no solo se debe de ver un México, sino más bien se debe de ver a muchos Méxicos que integran un país y que estos recorren de un lugar a otro. Si bien existe una gran riqueza cultural, social, lingüística de los pueblos originarios, hoy es un gran reto para mirar a las familias, las escuelas y las comunidades y seguir aprendiendo de ellas. ¿Para qué? Para poder seguir enriqueciéndonos mutuamente. Es tan importante que desde nuestra tierna infancia, voy a hablar de las niñas y no sé si ofenda al género, pero desde nuestra tierna infancia nos enseñaron a hacer tortillitas. Y hoy vamos al súper y compramos las tortillas. Y eso es parte de nosotros. A los niños los enseñaron a jugar con, no sé, hasta con arcilla. Y ahora si tocan arcillas se ensucian las manos, ¿no? O sea, yo creo que hay que regresar a esto que es muy nuestro y hacer sentirnos orgullosos de lo que somos. Y por último, yo diría que es necesario que los integrantes de todas las organizaciones realmente se miren las actividades de trabajo colaborativo que estamos haciendo todos los que queremos una mejor educación en este país. Porque si no nos miren, si no nos escuchan, pero también si nosotros no tocamos la puerta, nos quedamos con nuestras ideas. Hay que tocar la puerta. ¿Desde dónde? Desde nuestras trincheras. Si somos profesores, hay que hacer sentir que los jóvenes tienen que cambiar este país. Hay que hacer que sentir a esos niños que están en esas condiciones vulnerables, que la escuela tiene un medio, un papel por lo menos, ¿no? Y que su maestra es muy valiosa y que su familia es mucho más valiosa. Y entonces creo que con este vínculo podremos algún día cambiar este país. Ese es mi sueño, ¿no? Que algún día mi nieta me diga, de verdad había pobres. No sé, a lo mejor es mi tetranieta, ¿no? Pero creo que eso podría ser para que el trabajo colaborativo en el que instituciones, gente que sabe, gente que es ideóloga, que maneja también a otras personas en la parte de la ideología y de un mejor país, puedan realmente integrar un mejor y una calidad de vida en las personas que integramos esta hermosa República Mexicana. Es un gran reto, a lo mejor es muy soñador, pero creo que podemos. Pongamos nuestra semilla y sembremos muchos árboles. Gracias. Muchas gracias, doctora Dulce María Pérez. Muy interesante y muy emotivo. Y pues yo creo que ya estamos empezando, ¿no? Ese proceso de transformación y esta mesa redonda es parte de ello, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces le pedimos al maestro Juan Manuel Jiménez que haga la conclusión de esta mesa, por favor. Gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Ha sido muy enriquecedor. Igual que Omar, pienso que nos vamos con más cuestionamientos. Con la maestra Dulce nos vamos con muchas reflexiones. Y bueno, yo nada más quiero hacer énfasis en que tenemos que romper paradigmas, ¿sí? Miramos a los pueblos originarios desde nuestros propios ojos. Los miramos desde nuestros propios referentes. Nuestra manera de vivir, nuestras necesidades, nuestras expectativas, ¿sí? Y creemos que eso es lo que deben de tener. Creo que aquí hay que hacer una ruptura muy fuerte, muy profunda, y pensar qué es lo que ellos quieren también, para ellos qué es el buen vivir, ¿sí? Y para quitarnos un poco las miradas mesiánicas, ¿no? Así como tratar de salvarlos, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esa mirada y verlos desde otro punto de vista. Eso va relacionado con aquello que nos preguntaron de por qué no han salido o por qué no se han podido incorporar al progreso. Precisamente ese es un ejemplo de una política de incorporación que quiere incorporarlos al llamado progreso, pero desde el punto de vista occidental. ¿Qué idea de progreso tienen ellos? ¿Acaso les preguntamos? No, ¿verdad? Y esta incorporación lleva un sacrificio muy fuerte. Dejar de ser quien son. Les pedimos que se incorporen, pero que dejen de hablar su lengua, que hablen el español, que aprendan el conocimiento y la ciencia occidental y que dejen sus saberes y conocimientos. Y solo retomamos lo folclórico.
su vestido, su baile, la comida, ¿no? Y a veces la lengua. Tenemos que romper muchos paradigmas desde nosotros mismos. Y creo que esta idea que manejaba el doctor Ornelas de incorporar conceptos culturales tiene que ir más allá de ser de una manera profunda, porque si no, estos conceptos culturales de los pueblos originarios van a ser contenidos estáticos, muertos, alejados de una realidad que es dinámica, que evoluciona día con día. Y retomaría esto de que ellos no son el otro, todos somos el otro, ¿sí? Y siempre lo estamos mirando como el otro. Y ahora que mencionaban a Octavio Paz, él por ahí en alguna de sus escritos dice que para poder ser yo, primero he de ser los otros. Muy bonito. Muy profundo. Habría que reflexionar eso, porque los otros son los que me dan sentido de ser quien soy. El contraste con el otro. ¿Cierto o no? Y que además eso es un sentido de comunidad de las culturas originarias. Exactamente, porque el sentido occidental es individualista y el de los pueblos originarios es la comunalidad. Ellos no pueden ser como individuos si no son en comunidad. Y eso lo tenemos que aprender, porque entonces eso nos llevaría a fortalecer el tejido social como país, como sociedad. Dejaríamos de ser tan individualistas. Seríamos más solidarios con el otro y con nosotros mismos. Entonces yo pienso que sí, tenemos que construir, tenemos que hacer una sociedad más justa, más incluyente, pero más respetuosa de la diversidad. De entender que todos formamos parte de la diversidad, que todos somos diferentes. Y como dicen por ahí, que todos formamos parte de una cultura. Es más difícil identificar a qué cultura pertenecemos nosotros que decir a qué cultura pertenecen los celtales o los ñañú o los tunzavi, ¿no? O los tutunacú. Está más definida y nosotros como mestizos, como monolingües en español, tenemos esa dificultad. Pero no es imposible, pero es un ejercicio de introspección para reconocer mis orígenes, revalorarme para poder reconocer y revalorar al otro, al que considero diferente. Y una educación tiene que ser una educación abierta y flexible, que esté enraizada en y a partir de la propia cultura, pero abierta al mundo. No quiere decir que los encapsulemos, sino que les demos herramientas que a partir de su propia cultura se fortalezcan y tengan más elementos para incorporar otros elementos de la cultura nacional y universal. Y así poder estar en diferentes contextos, por donde caminan. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Jiménez. Yo quisiera también cerrar como moderador, cerrar esta mesa con 4 ideas generales que se pueden resumir en 4 frases, que son diálogo intercultural en las escuelas y en la sociedad, número 1, preservación de las culturas, cuidado del patrimonio cultural, número 2, hibridación cultural, número 3, y escuelas centradas en el tequio, número 4. Y esa yo pienso que puede ser una conclusión muy valiosa, una aportación y una síntesis de esta mesa. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias al doctor Omar Chávez Victorino, a la doctora Dulce María Pérez, al maestro Juan Manuel Jiménez, al doctor Ornelas, al doctor también Leobardo Rosas por su participación, a todos los asistentes. Y antes de anunciarles la siguiente mesa, les pido que abran sus micrófonos para darles un reconocimiento a nuestros invitados del día de hoy y a todos los que participaron. Entonces vamos a hacer ruido con los micrófonos, aplaudiéndoles muy fuertemente. Gracias. En estas mesas. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pedimos a la compañera Alejandra Jurado que nos diga la siguiente mesa, por favor. Bueno, pues los invitamos a la siguiente mesa que se llevará a cabo el siguiente viernes de 1 a 3 de la tarde con el título Educación para la Salud.
Entonces todos están invitados, así como al cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa, que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2021. Muchas gracias, Alejandra. Entonces recuerden, dentro de 8 días es a la 1, de 1 a 3, y dentro de 15 días otra vez a las 5, y ya nos vamos a seguir a las 5 de la tarde. Chonguitos. Ya no estaban nuestros En media hora invitados. le confirman. A la 1 de la tarde, Tere. Pues muchas gracias, un placer, un abrazo para todos. Como dicen mis compañeros de la psicología corporal, se quedó abierto el micrófono, dice Tere. Bueno, Gracias. no dijiste nada que no fuera compartible, ¿no? Así es que muchas gracias a Esteban Miguel León también, que estuvo aquí, a Leobardo, a Gabriela GG, a Karen Ramírez, que en realidad se llamaba, creo que Iván, a Aymara Mancilla, a Huerta, que no me acuerdo de su nombre, a la compañera Elisa Pérez Ortega, a Ana López de la SEP de México, a Araceli Juárez, también muchas gracias por estar aquí, a Ale Jurado, que está en el apoyo para que esto pueda ser operativo. Muchas gracias, Ale. A Pati Hurtado, que también es nuestra coordinadora de organización del Consejo de Transformación Educativa, a la doctora Marisela Osorio, siempre presente aquí, lo mismo que Tere González, a Jocelyn Placeres, que está también aquí. Muchas gracias por estar, Alma López, también muchas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo. Que pasen un buen fin de semana y no se dejen de cuidar, porque a pesar de que se supone que van bajando las cifras, todavía el COVID y bueno, el coronavirus anda por ahí rondando. Ahí está la constancia que les vamos a estar mandando y que ya le va a estar copiando el chat para sacar de ahí las direcciones con ese logotipo, con esa imagen. Gracias, Ale. Escuela de Pueblos Originarios fue la charla del día de hoy, y dentro de 8 días, Psicología para la Salud. Entonces ya interrumpimos, agradecemos a quienes nos acompañaron en Facebook también. Podemos interrumpir ya la transmisión por Facebook, Ale. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Su reconocimiento a nuestros ponentes. Buenas tardes. A Omar Chávez Victorino, a Juan Manuel Jiménez, a la maestra doctora Dulce María Pérez. Muchas gracias por estar, de verdad. Fue una charla muy, muy interesante que nos deja un sabor y una emoción, porque estos temas, además, este tema es muy sensible, como decía Leobardo, para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Lupita de la Torre, también Otilia. Buenas tardes.